mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Durante los miércoles, algunos por ahí quizás hablaron un poquito, me parece que las primeras semanas, cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, que para mí es uno de los eventos más preciosos de servicio y de humildad que existen, ¿verdad? Es algo impresionante la forma en la que el Señor procede con una humildad enorme y se quita ese manto como despojándose de quién es Él para inclinarse ante los pies de sus discípulos y lavar uno por uno esos piecitos que usted se puede imaginar cómo andaban, ¿verdad? Hoy en día hay cremas, hoy en día hay talcos, hay medias y zapatos cómodos y demás en las tierras polvorentas allá de Palestina, del Medio Oriente. Eso no creo que hubiera sido el diario vivir, así que lo que el Señor hace es algo hermoso. Otro de los episodios que a mí me impacta muchísimo fue aquella alimentación de los 5,000 hombres, cuando los discípulos habían sido enviados a predicar el evangelio y vueltos los apóstoles, dice el libro de Lucas, me parece que Lucas es el que lo registra de esa manera, vueltos los apóstoles hablaban al maestro de las grandes maravillas que habían hecho, cómo los demonios se sujetaban, cómo las enfermedades eran sanadas, cómo levantaban a este y al otro y hablando de los milagros grandes que hicieron. Y entonces el Señor se los lleva al desierto. Y cuando se los lleva al desierto, una gran multitud viene tras ellos. Y los discípulos no querían ahora ejercer esta autoridad, este poder que Dios les había delegado, sino que le tocó al Señor Jesucristo comenzar a hacer uno por uno esas atenciones que él hacía. Así lo registra la palabra, con sanidad, con abrazo, con amor. Y a lo último de la jornada, resulta que los discípulos se preocupan por la gente. Tenían una preocupación muy profunda. Y le dicen al Señor, Señor, despáchalos, que se está haciendo tarde y no tienen que comer, pobrecitos, ¿verdad? Entonces, con una preocupación tal vez no tan bien fundamentada, el Señor entonces les dice a ellos, no, denle ustedes de comer. Nosotros. Dicen, nosotros vamos a darle de comer. Ni que tuviéramos aquí toda la plata. ¿Y qué? Vamos a ir a comprar comida para toda esta multitud, ¿verdad? Hasta malcriados se ponen con el maestro. Entonces el Señor les dice, bueno, yo les voy a enseñar lo que es servir. Entonces los mandó a que hicieran grupos de 50 y 50, que eran cantidad impresionante de grupos para 12 discípulos que tuvieran que hacer ese trabajo. Pero hoy quiero que veamos también otro episodio más que en lo personal a mí me impacta, porque dentro de las cosas que el Señor a nosotros nos enseña y de lo que Él más realizó en su ministerio, yo lo puedo resumir en la palabra servicio. Jesucristo literalmente vino a servir. Es un servicio que lo hizo en la práctica, es decir, Jesucristo no habló mucho acerca del servicio. La parte teórica la omitió, pero la evidenció a través de su ministerio. Es decir, que para el Señor Jesucristo, el hacer ministerio, el compartir la verdad, el llevar el amor al prójimo, el estar allí presente en las necesidades de los demás, no es algo teórico, no es algo de conocimiento. Esto es una vivencia. Y es lo que el Señor a nosotros nos muestra una y otra vez con sus grandes argumentos de amor y de entrega por cada uno de nosotros, explicado en cada una de sus grandes milagros, sus grandes hazañas. Nosotros cuando encontramos un pasaje así, tenemos que tratar de tomar la lupa y ver paso a paso todo lo que está sucediendo y de esa manera también aprender. Vamos a Lucas, el capítulo 13, si usted lo tiene ya en su Biblia. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Me dicen amén cuando lo tienen. Voy a leer para ustedes. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados, y no en el día de reposo.
Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo, ¿qué hacía? Se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Acompáñame en oración, dígale: Padre, necesitamos que tu palabra, capítulo 13, versículos del 10 al 17, nos resumen rápidamente un evento que posiblemente levantó un poquito de chispas ahí en el ambiente, ¿verdad? Posiblemente fue un momento tenso, incluso después de un momento glorioso. Es decir, esto es un altibajo de emociones en tan solo 7 versículos que vemos aquí. Inicia el pasaje hablando del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, enseñando en la sinagoga, compartiendo la verdad. Y este episodio, este tramo, tenemos que verlo como la parte sublime. Usted se puede imaginar lo que es estar escuchando una enseñanza de Jesucristo. Usted se puede imaginar lo que es estar ahí sentado, todo el mundo con la boca abierta, ¿verdad? Ahí nadie estaría chateando, ahí nadie estaría viendo juegos, ahí nadie estaría codeando y hablando con el vecino, ahí nadie estaría cuchicheando en el oído y qué vamos a hacer más tarde. Ahí todo el mundo estaría concentrado. Usted se puede imaginar esa enseñanza. Yo he escuchado grandes hombres de Dios predicando, grandes hombres de Dios que Dios los usa poderosamente, y uno no se quiere perder absolutamente nada. Los pastores tenemos una frase cuando ya hemos predicado mucho, que nos estamos alargando, tenemos una frase común para hacerle sentir al pueblo que no nos falta mucho, y uno siempre dice: y para ir terminando, ¿verdad? Uno dice eso como para alentar a los hermanos de que ya falta poquito, ¿verdad? Pero cuando uno de estos predicadores dice: pero para ir terminando, la audiencia más bien hace como: por mí que siga, ¿verdad? Yo he estado con esos grandes hombres de Dios que el Señor les usa grandemente. Esta primera parte era así. Todo el mundo concentrado, todo el mundo metido en esa enseñanza profunda, todo el mundo disfrutando de esas cosas nuevas y reveladoras que el Señor posiblemente estaba hablando. Y luego viene la segunda etapa. La segunda etapa se llama el milagro. Esta mujer, encorvada. Yo sé que, es decir, toda enfermedad es mala. ¿Me explico? Uno está con un resfriado, uno anda mal. Pero ahora, hoy en día los chicos están un poquito encorvados porque pasan con ese bendito teléfono que no lo sueltan, ¿verdad? Y está todas las pores cervicales torcidas, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero imagínense en los tiempos bíblicos la zozobra, la humillación, la tristeza con la que vivía, y me atrevo a decir, esta pobre mujer. Normalmente la gente tendía a gastar todo lo que tenían para tratar de buscar a alguien que lo sanara. Y a mí no me extrañaría que esta mujer fuera pobre, rechazada, humillada, llena de burlas. Y en medio de todo eso el Señor hace un llamado que ante toda la congregación tiene que haber sido un suspenso terrible. Imagínense ustedes que yo diga: Saúl, venga para acá. Y todo el mundo como: aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, ¿verdad? Y yo diga: Kevin, vente para acá, ¿verdad? Y todo el mundo: ¿qué va a pasar acá? Y ven a esta mujer encorvada llegando hasta el frente, y el Señor le dice: eres libre de tu enfermedad. De un momento a otro todo el mundo comienza a glorificar a Dios. Pero toma la palabra ahora, que es el tercer punto. Toma la palabra el principal de la sinagoga. Esa gente le gustaba regarla, dañar la cosa. Y dentro de la sinagoga, dentro de la gente, entonces él comienza a indisponer la obra que el Señor estaba haciendo. Yo no sé si usted lo logra ver igual que yo, pero esto es mano del enemigo. Esto es mano del enemigo. Ya el milagro estaba. Pero el crear un pésimo ambiente, ¿esto quién lo genera?
No hay nadie más que Satanás, que no le gusta que la gloria sea para el Señor. Y nuevamente terminamos dándole la gloria al Señor. Hay cosas muy interesantes en toda esta enseñanza y quiero que vayamos paso a paso y espero que haya puesto mucha atención a lo que hemos leído porque tengo que ir un poquito rápido para que lo podamos abarcar todo. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Número 1, el servicio que agrada a nuestro Dios. El servicio que agrada a nuestro Dios. ¿De quién nosotros podemos saber o cómo podemos nosotros saber que esto le agrada a Dios, sino lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Usted y yo nos llamamos cristianos. La palabra cristiano significa seguidor de Jesucristo. Es decir, nosotros debemos de aprender lo que Él nos está enseñando. Y yo hubiese deseado tener la oportunidad de haber vivido en esas épocas y ver una enseñanza del Señor, haber podido contemplar su mirada a la hora de compartir la verdad, tanto amor, tanto deseo de ver a la gente viviendo de una forma diferente. Y el Señor está sirviendo. Y una de las cosas que me encanta, y lo acabamos de ver que decía el versículo 10, el Señor está sirviendo específicamente en el día de reposo. Está sirviendo específicamente en el día de reposo. Toda esa mañana posiblemente fue una mañana común. La gente estaba acostumbrada a ir a la sinagoga y escuchar la palabra del Señor. Hasta ahí era algo absoluta y totalmente común. A esto yo le llamo disponibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de servir a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que por la ley, teóricamente, el principal de la sinagoga tenía razón. Teóricamente, dentro de sus argumentos humanos, el sanar era parte del ejercicio. Vamos a suponer, un médico no podía ejercer la medicina porque estaba trabajando. Entonces, el sanar pudiera quizás incluirse dentro de las cosas que no se debían hacer en el día de reposo. Ahora, el Señor Jesucristo rompe la regla. ¿Fue la primera vez que el Señor Jesucristo rompe la regla en un día de reposo? No. De hecho, normalmente el Señor solía romper las reglas. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que usted y yo tenemos que romper las reglas. Él es el Señor, ¿verdad? Y Él es el dueño de la ley. Y sobre la ley está el Señor. Y lo que Él hace es, sí, amén. Nosotros nos sometemos a Él. ¿Cierto? No es que ahora yo diga, bueno, si el Señor rompió la regla, vamos a romper las reglas. No. Vamos respetándonos esto, ¿verdad? Me refiero a que el Señor, por ejemplo, murió en una cruz. Y dice la Escritura que era maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero esa maldición no recae sobre nuestro Señor, porque Él está por encima de la ley. Dice la Escritura que Él abrazó a un leproso. Sí, yo quiero sanarte. Y le tocó. Era inmundo todo aquel que tocara a un leproso. Pero esa maldición no cae sobre Él. Esa inmundicia no cae sobre Él porque Él está por encima de la ley. Porque Él es Dios. Y ahora, Él de manera consciente, en un día de reposo, Él decide hacer una sanidad porque Él es Dios. Y Él puede hacer lo que quiera hacer cuando quiera hacerlo porque sigue siendo Dios. Y eso no va a cambiar. Y nos enseña a usted y a mí una lección. Y es lo que Pablo también le dijo a Timoteo. Insta, enseña, redarguye, reprende, enseña a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo es un buen tiempo para servir al Señor? Les pregunto, mis amados hermanos. ¿Será que nosotros tenemos vacaciones del servicio al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido comprados por precio? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos una nueva criatura en Cristo? Si usted es una nueva criatura en Cristo, porque nos encanta leer ese pasaje de 2 Corintios capítulo 5, hasta ahí. Llegamos al versículo 17, gloria al Señor, yo soy las cosas viejas, pues ya nadie me puede juzgar de mi pasado porque el Señor hizo todo nuevo. Hasta ahí nos encanta eso. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Dice literalmente que nosotros vivimos para aquel que murió por cada uno de nosotros. Esto se llama servicio. Usted y yo vivimos para Él, esto es un propósito. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Todavía el 19, 20, 21 ya comienza a hablar acerca de los embajadores. Ayer en el grupo de jóvenes estuvieron hablando un poquito acerca de esto. Somos embajadores, somos representantes del Señor a tiempo y fuera de tiempo.
Yo le pregunto a los muchachos que están en la universidad, ¿quién es el representante de nuestro Señor Jesucristo en ese salón de clases? ¿Quién? Es usted. Es usted. Los muchachos que están en el colegio, aquí hay un par de muchachos que están en el colegio. ¿Quiénes son los representantes del Señor Jesucristo en ese salón? Es usted. Ay, hermano, que yo no soy muy bueno hablando, yo no soy muy bueno para evangelizar. Usted sabe, a mí me falta todavía crecer un poquito. Yo los entiendo. Yo los entiendo. Les acabo de decir que el servicio no se ejerce con palabras y teoría. ¿Con qué se ejerce el servicio? Con la práctica. La forma en que usted reacciona, la forma en que usted respeta a los profesores, la forma en que usted es cumplido, la forma en que usted trata a sus compañeros y compañeras con respeto. Esto habla de quién es usted, de que usted es un representante de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Maxilides, ¿cómo se llama la empresa en la que usted trabaja? Electriza. En Electriza hay un embajador de Jesucristo. ¿Cómo se llama? Vamos a tener que ir allá y preguntar. No, mentira. Chester, ¿cómo se llama la empresa donde usted trabaja? Grupo Don Bosco. Grupo Don Bosco. Ahí tenemos varios embajadores. Ahí tenemos varios. Y va creciendo el grupo. Hasta huevos venden allá en el Grupo Don Bosco, ¿verdad? Sí, allá se vende todo ese producto de la granja, ¿verdad? A veces nosotros olvidamos cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Donde yo esté, yo soy luz. Hermano, yo no tengo ningún ministerio en la iglesia. Oiga, suficiente ministerio usted tiene en el trabajo, en el centro de estudio, en sus vecinos, con sus compañeros. Suficiente trabajo tienes. Vámonos de vacaciones. Se está terminando el verano. En el lugar donde usted está, ahí usted es que aquí nadie me conoce. Aquí sí me puedo tomar mi piña colada, mi margarita. Aquí sí puedo mi sangría, o positivo, dice la gente. Aquí sí puedo tomarlo. Donde usted está, usted es representante de nuestro Señor Jesucristo. A tiempo y fuera de tiempo. Y si usted no es muy bueno hablando, yo le invito a que aprenda a hacerlo. Pero mientras tanto, comparta la verdad del Señor Jesucristo a través de los principios en los cuales usted practica. Pero si usted en el colegio habla igual que todos los demás, andan de enamoriscados igual que todos los demás, le responden a los profesores igual que todos los demás, se fugan de las clases igual que todos los demás, se copian los exámenes igual que todos los demás. Si usted en la casa es rebelde, desobediente a sus padres, yo quiero saber cómo serán cuando trabajen. Yo quiero saber cuando sean profesionales y tengan que vivir dignamente. Yo quiero saberlo. Porque en lo poco me fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Y yo les he dejado un reto que tengo en mi corazón y oro todos los santos días del mundo por las generaciones que se están construyendo. Las generaciones que se están construyendo están basando sus convicciones en la mentira, en llevar una doble vida, en llevar un doble perfil, en ocultarle las cosas a los padres, en vivir como si nadie me ve cuando yo sé que todo el mundo me ve. Y tenemos que tener absoluto cuidado con esto, mis amados hermanos, porque estamos viviendo los últimos días. Número 1, servimos a tiempo y fuera de tiempo. Número 2, servimos por amor. Usted y yo servimos por amor. Y esta es la mayor motivación que usted y yo tenemos. En ese versículo 12, cuando el Señor llama a esta mujer y le dice, ven acá. Venga acá. El Señor le está quitando de encima a esta pobre mujer toda esa aflicción, todo ese dolor y toda esa vergüenza que literalmente cargaba a sus espaldas. Y voy a volverlo a decir, cuando el Señor llama a esa mujer y la libera, a través del amor y la motivación que él tenía, porque su única motivación era el amar,
Le quita a esa mujer de sus espaldas toda la aflicción, todo el dolor y la vergüenza con la que había vivido por 18 años. Yo sé que esto se oye medio feíto, pero a esa joroba ya le íbamos a dar licencia y cédula. 18 años. Esto es toda una vida, mis amados hermanos. Ahora, para la gente es más fácil burlarse de la señora jorobada. Le apuesto que hasta apodo le tenían allá en Jerusalén. Le apuesto que así le hablaba a la gente. ¿Sucedería en esta sociedad moderna hoy en día, sí o no? Y supuestamente somos más cultos. ¿Cómo tenía que haber sido en aquellos tiempos? La gente no podía ver a nadie ciego porque una vez decía, ¿quién sabe qué habría hecho él o sus papás para que esté así? Ahora imagínense esa pobre mujer. El Señor literalmente no ganaba nada con lo que estaba haciendo, pero le dolió profundamente en su corazón ver a una persona en esa condición. Y para lo que los demás era un símbolo de burla, para el Señor fue una oportunidad de liberar a una mujer que estaba pasando por aflicción, por dolor y por vergüenza. Cuando usted ve a su alrededor, mi amado hermano, yo quiero que usted sepa una cosa. La gente carga un peso encima y a veces no tienen ni a quién decírselo. A veces la gente está jorobada y cargada en tensión, en aflicción, en dolor, en angustia, y no tienen nadie fiel y confiable al cual acercarse para decir lo que están pasando. Tienen temor de sentirse juzgados, tienen temor de sentirse avergonzados. Y cuando ellos ven un representante de Cristo que es fiel y que es leal, sienten que encontraron a alguien en el quien pueden tener la confianza para descargar eso. Es curioso porque esta terminología que tiene que ver con el encorvamiento, usted sabe que hoy en día la tensión que se acumula en nosotros siempre es en esta misma zona. Siempre es en la misma zona. Y es la causante de más del 80% de las enfermedades. Esto es algo increíble. Nosotros vivimos en medio de una sociedad que está enferma y que está cargada. A mí no me gusta hablar mucho de espíritus porque de que me pongo a hablar de espíritus se va la luz y aquí pasa de todo. No sé por qué en Hualaca pasa eso. Lo que sí le puedo decir es que la escritura dice que era un espíritu de enfermedad que había llegado sobre ella. Y estos son propósitos satánicos. Es decir, que esa enfermedad que el Señor estaba liberando en ese momento no solamente es un aspecto físico, sino también espiritual. Y el área en el que nosotros nos movemos debería ser un área espiritual, porque usted es un hombre o una mujer que en su corazón lleva el sello del Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, dejemos de estarnos moviendo en las cosas humanas, carnales y materiales. Dejemos de vivir por esto. Usted no se va a morir por una escasez. Usted no se va a morir por una enfermedad. Usted no se va a morir porque se le daña el carro. ¿Me explico? Usted y yo debemos de ver un poquito más allá y centrarnos en las cosas espirituales. El Señor no solamente vio una persona con aflicción, vio un espíritu que estaba afligiendo a una persona. Y cuando usted ve familias rotas, cuando usted ve compañeros que van directo al abismo, cuando usted ve jóvenes que están totalmente perdidos del rumbo correcto, recuerde, ahí hay fuerzas espirituales de maldad que también quieren hacer su daño. Y somos nosotros los embajadores de Cristo, los llamados bajo la motivación del amor a satisfacer esas necesidades. Entonces el servicio, según lo que nos enseñó el Señor, es a tiempo, es afuera de tiempo, es motivado únicamente por el amor, y también nosotros lo hacemos sin discriminar a nadie. Sin discriminar a nadie. Y tenemos que ubicarnos en los tiempos bíblicos para poder hablar de discriminación. Hoy en día se habla mucho de la inclusión. Y se utiliza en términos incorrectos, dicho sea de paso. ¿Me explico? Se trabaja en términos incorrectos. Yo sé que
tuviéramos toda una charla para hablar sobre eso, pero si nos podemos a pensar en los tiempos bíblicos, esta señora tenía varios problemas. El primer problema que tenía, con el perdón de todas las damas presentes, el primer problema era ser mujer. Porque se vivía en una sociedad donde la mujer no tenía voz ni voto. Donde la mujer, hija en su casa, era negociada por sus padres. Y donde el esposo, si tenía capacidad, podía tener 1, 2, 3 o 600 como Salomón, si tuviera capacidad. Así que el Señor puede decidir hacer un gran milagro o puede dedicar su tiempo en trabajar con una mujer. En los tiempos bíblicos, no se me ofendan, hermanitas. No se me ofendan. En los tiempos bíblicos. Lo segundo, les dije, según mis teorías, yo creo que esta mujer era pobre, de humilde condición. ¿Cuántos están conmigo en cuanto a esa teoría? La lógica me indica que posiblemente esta mujer era de muy escasos recursos. Ahora, una persona en la sociedad pobre ya de por sí va a ser discriminada, simplemente por ser pobre. Ahora, además, era una persona que sin duda por su condición posiblemente era señalada. A esto me refiero con la burla. Y aparte de la burla, posiblemente era juzgada, porque ella no nació con esa condición. Entonces normalmente la sociedad hebrea, ¿cómo reaccionaba? ¿Quién sabe por qué está así? De aquel que está ahí arriba no se escapa nadie. El Señor lo ve todo. Acuérdese que esa señora era y era. Si en nuestros tiempos todavía tenemos algunas de esas cosas que no nos hemos podido despojar de todo eso, ahora imagínense en los tiempos bíblicos. Imagínense en los tiempos bíblicos. Mi amado hermano, en pocas palabras, servir como agrada al Señor involucra al menos 3 cosas. Hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, motivado únicamente por el amor. Y yo sé que tengo muy poco tiempo para hablar sobre cada una de estas cosas, pero por ejemplo, cuando pensamos en el amor, 1 Corintios 13, Pablo explica lo que es el amor. Y no existe ninguna obra buena que usted y yo podemos hacer que tenga valor si no la hacemos por amor. Incluso él dice, no importa si yo quemo mi cuerpo para ser sacrificado, o no importa si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, no importa cuánta capacidad tenga y hable 1000 idiomas. Si no tengo amor, de nada me sirve. La motivación principal por la cual nosotros servimos al Señor es por amor. Y eso es en 2 vías, por amor a Dios y por amor a mi prójimo, que es el que estoy sirviendo. Es en 2 vías y no podemos cambiar esta realidad. Ahora, servir al Señor, que ese sería el segundo punto que quiero hablarles. Servir al Señor redirige y corrige el camino. Y esto para mí es muy importante que lo entendamos de esa manera. Quizás usted y yo podemos estar, como dice la misma escritura, ociosos y sin nada que hacer en la obra. Que esto le sucede a muchísimos de los cristianos. Hay muchos cristianos que viven prácticamente como cristianos de la secreta. Hay cristianos que prácticamente viven ahí camuflajeados en el mundo y el domingo se visten de cristianito y voy para la iglesia, ¿verdad? Hay cristianos que se ponen en la armadura de Cristo todos los días del mundo. Y hacia allá debemos de ir nosotros, ¿no? Debemos de servirle, porque en la medida en que usted y yo entendemos que el propósito es servirle, esto redirecciona el chip que tengo en mi cabeza. Ayer en la motivación que daban los chicos, los líderes de jóvenes, hablaban acerca de identificarse como cristiano desde el primer día. Cuando usted le da la oportunidad de presentarse, bueno, yo soy fulano de tal, tengo tantos años, vivo en tal lado y soy cristiano. Es como esa manera de identificarnos como cristianos para de salida ir sembrando un precedente. ¿Por qué? Porque el servir corrige las cosas y redirige el camino. Y quiero que lo veamos de esta manera para ver si logramos
explicarlo como debe ser. El enemigo está totalmente interesado en torcer el plan de Dios. Vamos a partir de allí. De hecho, la palabra perversión significa torcer. Dios ha diseñado un plan perfecto para cada cosa. Y el enemigo está interesado en torcer o encorvar, que es exactamente lo mismo, el plan de Dios. Vamos a suponer, Dios dijo, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Don Tuto, dice la escritura que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Es verdad eso? Ya le hicieron así. Dice que sí, dice que sí. Era el plan de Dios, es el plan de Dios. Involucra algunas cosas interesantes. El hecho de dejar a padre y madre tiene que ver con un momento en específico de mi vida cuando yo estoy preparado para. Es decir, la gente no se debe de casar si no tiene la edad suficiente para casarse. Debe ser una persona física, emocional, espiritual y económicamente independiente. Ya no vivo bajo las falditas de mamá. ¿Me explico? Yo soy un hombre o soy una mujer y tomamos la decisión, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y bueno, en este caso está hablando, dejará el hombre y se unirá a su mujer. Identifica, porque hoy día tenemos que hablarlo así, lamentablemente. Identifica los únicos que delante de los ojos de Dios se pueden casar, un hombre y una mujer. No se extrañe de lo que viene, porque hoy en día la gente no solamente se quiere casar entre el mismo sexo, sino que hay gente que se quiere casar hoy en día con animales o con terians, que son como medio humano y medio perro, o medio caballo, medio gato. ¿Me explico? Son como esos centauros que veíamos en los tiempos mitológicos, ¿verdad? Entonces, el marco bíblico es hombre y mujer. Se unirá, está hablando del contrato. Se unirá, está hablando del contrato. Es decir, yo como papá, durante toda mi vida, he guardado, he protegido, he cuidado a mis hijas, les he dado educación, les he dado sustento y les he dado instrucción espiritual. Aquel que quiere llevarse una de esas, tengo solo dos. Aquel que ose llevarse una de esas, tiene que firmarme un contrato que me la va a tener mejor que yo. Y tiene que ser bien hombre porque tiene que ser mejor que yo. Y mis hijas lo saben. Y mis hijas lo saben. Se unirá. Esto es un contrato. Después del contrato, serán una sola carne. Esto me está hablando del acto sexual. Pero Satanás quiere torcer el camino. Entonces vamos a empezar de allá para acá. ¿Se conocen los chicos? Yo la vi. Ella me vio. Nos vimos. Nos gustamos. Y a los 2, 3 días, tarán, tan, 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 tan. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Literalmente, las chicas hoy en día no se valoran. Literalmente. No saben el peso que significa yo soy una hija de Dios. No saben lo que es la honra a sus padres. No tienen temor del Señor. Se empieza por allí. Luego, como el enemigo no estuvo contento en que fuera solo hombre y mujer y destruir ese plan, entonces ahora se inventa hombre con hombre, mujer con mujer. Luego, para torcer más el plan, ya no se habla de matrimonio entre heterosexuales, porque ya no se quieren casar. Ahora se quieren juntar para evitar lo que el Señor dijo de que serán uno. Para evitar ese contrato de se unirá, entonces la gente se junta. Ahora, los que sí se quieren casar son los que bíblicamente no deberían de casarse.
Pero pelean en la sociedad porque ellos sí se quieren casar. ¿Torció o no torció el enemigo el plan de Dios? Al menos esa es su intención. Ahora yo les pregunto, ¿es necesario volver nuevamente al camino del Señor y caminar derecho, sí o no? Así termina diciéndolo Proverbios capítulo 4. Enderezar la senda, hacer senda derecha para nuestros pies, no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Esa es nuestra responsabilidad y eso lo cumplimos en el servicio del Señor. En el servicio del Señor lo cumplimos. Entonces, estamos viendo un caso de una mujer que durante 18 años vive con una enfermedad muy fea, pero el Señor con un milagro le cambia absolutamente su historia. Y si nos venimos a nuestra época y hablamos de una forma un poquito metafórica, vamos a entender que existe hoy en día muchas vidas que también están encorvadas. Que existen muchas familias que están encorvadas. Y tengo que decirlo con el dolor en mi alma, existen muchas iglesias que están encorvadas. Y solamente volver al propósito, al camino y a la verdad de Dios va a volver a enderezar esto. No podemos tapar el sol con un dedo, mis amados hermanos. Nos corresponde volver a la voluntad de Dios y servir al Señor con temor si queremos caminar rectamente. Y es la forma en que tenemos que aprender la lección que el Señor nos está haciendo. Algo que me encantó de este pasaje es que el servir al Señor tiene un objetivo. Ya sabemos que la motivación es el amor. Pero el objetivo que busca básicamente es darle gloria a Dios. El Señor llama a esta mujer, la libera de su enfermedad y dice que ella se endereza y automáticamente, ¿qué es lo que hace? Le da la gloria al Señor. Aquí yo veo, vamos a sacar de escena el hecho de que sea Jesucristo y le vamos a poner como la persona que está sirviendo a Dios. Y hay una persona que ha sido el objeto de este milagro y en este caso le vamos a llamarle la persona que sirve o que recibe el servicio, perdón. Ambos tienen un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Glorificar a Dios. Cuando usted y yo servimos, ¿por qué lo hacemos? ¿O para quién lo hacemos? Debemos de hacerlo para servir a nuestro Dios. Y es un asunto básico de obediencia. Es entender que así nos ha llamado el Señor a hacerlo. Hace unos días le contaba a Kenny un chiste cristiano. Los chistes cristianos son malos, pero chistes al fin. Va subiendo el Señor hacia un monte y le dice a los discípulos, cada uno me toma una piedra. Y vinieron los discípulos y tomaron una buena piedra. Entonces Judas agarra una piedrita. Ponerme yo a cargar cosas para el monte. Y van subiendo. Cuando llegan allá arriba, después del cansancio, el Señor les dice que se conviertan vuestras piedras en pan. Todo el mundo con aquella piedra, mi hermano. Y Judas con aquel pedacito de piedra, ¿verdad? Días más adelante, van camino hacia el río y el Señor les dice, tomen una piedra cada uno. Ahora sí Judas echó una semejante roca al hombro. No me va a pasar lo mismo. Pero cuando llegan al río, el Señor les dice, arrojen las piedras al agua. El desánimo y el desazón con la que tiraron esa piedra al agua era básicamente porque tenían una intención. ¿Y cuál era la intención? Recibir algo a cambio. Y entonces el Señor le dice, ¿para quién o por qué tomaron la piedra? Porque si yo tomo la piedra y la cargo, porque el Señor me lo ha pedido y quiero obedecerle, va a ser lo mismo si se convierte en pan o si yo la tiro al agua. Pero si yo lo hago buscando únicamente un beneficio personal, mis intenciones están equivocadas. Y esto es servirle al Señor con temor.
es hacer las cosas bien. Entonces, el servicio va a promover automáticamente adoración y gloria para nuestro Dios. Tanto quien presta el servicio, que es un instrumento para la gloria de Dios. Y eso es lo que no tenemos que olvidar nunca. Cada vez que usted y yo servimos, somos solamente un instrumento para la gloria de Dios. Aquí ninguno puede decir, es que el grupo es lo que es porque yo canto muy bonito. Olvídense de eso. Payasada. No, que esta iglesia está así porque el pastor, el tico, es un bárbaro. Olvidémonos de esa payasada. Nosotros somos lo que somos por la misericordia de Dios. Amén. Y que toda la gloria sea para Él hoy, mañana y siempre. Amén. Así debe ser. Y quien recibe de parte de Dios ese milagro, debe de entender que lo recibimos por la misericordia de Dios, no porque somos merecedores. Porque usted y yo no merecemos nada, mis amados hermanos. El Señor nos lleva un puntaje ahí acumulado suyo para ver, muy bien, ahora sí viene. Porque si el Señor llevara puntaje, Él debería decir, bueno, por esta buena acción yo te voy a poner más 2. Pero por cada mala te voy a quitar 1. ¿Cómo estaría nuestro score? ¿Cuánto estaríamos debiendo? ¿Me explico? Entonces nosotros no somos merecedores, mis amados hermanos, ni de la gracia del Señor, ni de todos sus favores. Mucho menos somos dignos de aplausos, de elogios, ni de reconocimientos. No somos dignos. Ahora yo le voy a dar un secreto. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado jóvenes muy nuevos en nuestra iglesia dando, por ejemplo, algún tipo de enseñanza. Hemos incluido a Kenny, Christopher, Jason, Eduardito. Y cuando lo hacen bien, que es de bendición para su corazón, para su vida, dígalo. Hermano, lo felicito. Gloria al Señor. De verdad que el Señor le usa grandemente. Que siga por ese rumbo. ¿Me explico? Pero no nos acostumbremos a, que nadie me dijo nada. Olvidémonos de eso, mis amados hermanos. Y quiero cerrar con este último punto, que es un último punto de esos bastante curiosos. Y está ahí descrito del versículo 14 hasta el versículo 17. Y es que el servicio del Señor puede levantar contienda. Y pongo la palabra puede, porque puede levantar contienda. Mis amados hermanos, no debería. Pero ¿cómo pasa? Si usted en algún momento, por ser cristiano, ha sufrido algún tipo de burla, de discriminación, de juicio y demás, es simplemente por ser cristiano. Y téngalo claro, Jesucristo le dijo, si a mí me aborrecieron, ustedes los aborrecerán también. Pablo se lo explicó a Timoteo, dice, todo aquel que quiere servir al Señor va a sufrir padecimientos sí o sí. Va a pasar por ahí. El servicio al Señor puede levantar contiendas. Ahora, a mí me parece curioso que dentro de un evento tan bonito donde están todo el mundo dándole gloria al Señor, se dedique Lucas a tomar unos cuantos versículos para hablar de un asunto que literalmente, si yo fuera el escritor, yo mejor dejo eso por fuera. Me está dañando la historia. Todo iba muy bonito, todo iba muy bien, hasta que a este señor se le ocurre meter la cuchara. Pero ahí está escrito. ¿Por qué está escrito? Me lo pregunté muchas veces esta semana. ¿Por qué está escrito? ¿Será que está pasando todavía eso hoy en la iglesia de Jesucristo? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Será que todavía hay gente que se llena de envidia cuando ve cosas buenas por no participar? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí. ¿Será que hay gente que le gusta tener siempre la razón y querer vociferar y reclamarle a sí mismo al Señor y utilizar hasta la palabra? Como lo hizo el principal de la sinagoga. ¿Será que todavía existe eso, sí o no? Y la respuesta es sí, sí existe. Y por eso está ahí escrito. Mi amado hermano, el Señor realizó ese milagro en ese lugar, la sinagoga. Realizó ese milagro justamente ese día de reposo. Y realizó ese milagro justamente a una mujer
Y lo hizo intencionalmente. El Señor no juega los dados. El Señor hace las cosas con propósito. Y Él dijo, hoy me toca de nuevo otro round. Y Lucas copia todo lo que iba a pasar, ¿o yo? Porque esto lo necesitamos todavía hoy, más de 2000 años después. Puede producir envidia, puede producir este tipo de desgaste en las personas. Mis amados hermanos, el servicio al Señor normalmente tiene como fundamento darle la gloria a Dios. Y como una motivación, el amor, que es un principio sano. Satanás nunca va a estar de acuerdo con esto. Y Satanás va a utilizar sus argumentos y su forma y su método y sus instrumentos para desacreditar aquello que Dios quiso hacer para la gloria de su nombre. Si usted lee los primeros libros de Génesis, Génesis 1, capítulos 1 y 2, hay un resumen general de que vio Dios y todo era bueno. Pero la serpiente, empieza el capítulo 3. Automáticamente siempre va a haber algo, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Automáticamente él tiene que hacer algo para provocar algo, que el bonito ambiente que hay sea tergiversado por algo. Y esto lo hace el enemigo. Dice la escritura en Hechos capítulo 6 que como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿Qué problema hay que crezca el número de discípulos? Esto le está dando la gloria al Señor. Pero hay gente que le molesta y le incomoda dentro de la iglesia, que tiene que hacer murmuración para inventarnos algo con tal de que se diga, bueno, pero tampoco es que está todo tan bien. Miren cómo tienen a las dudas. Ni crema les dieron esta mañana. A las otras, a la judía le dieron 2 veces. Y las griegas pidieron un poquito más y le dijeron, no, ya no hay. Y de mala gana se lo dijeron. A todas. Esto puede producir y tiene una lógica básica porque vivimos en un mundo que se mueve de manera espiritual, mis amados hermanos. Yo lo que quiero dejar es un precedente que Jesucristo quiso dejar escrito por algo para que nosotros dejemos de participar en el juego del enemigo y que nos montemos en el equipo correcto. Hablaba hace un tiempo atrás con un hermano, se llama Esteban Obando, yo lo admiro mucho, fue compañero mío de seminario. Tomó una iglesia muy grande en Costa Rica para los tiempos de, no sé, hace 20 años perfectamente. En los tiempos que toma la iglesia, inicialmente era el líder de alabanza de su iglesia. Y le tocó pasar por un proceso muy difícil, porque dentro de su gestión como líder de alabanza, los ancianos le aprueban el hecho de comprar la primera batería para la iglesia. ¡Tanán! Así que este instrumentito que ustedes ven a mi mano derecha, y yo por eso en todo lado siempre doy gloria al Señor por la madurez que nosotros como iglesia tenemos. Porque puede ser que a mí no me guste la batería o que Nacho le pegue muy duro, pero no me pongo a andar diciendo, ay, pero es que qué escándalo, ay, que me está, ay, que, ¿me explico? Lo asumimos con relativa madurez. Esto no sucedió en la iglesia donde estaba Esteban. Dice el hermano que eso eran semanas de semanas con gente que a veces en medio culto se iba. Dice que había gente que era una lele y que gracias a Dios no había WhatsApp. Porque eso fue antes de Facebook, dijo Alex. Y la gente no te dice nada en persona, pero te pasaba acuchillando por la espalda. Por meses ese pleito. En la iglesia, creo que se llama Cristo Vive, allá en Cartago, los músicos por obligación tienen que ser músicos profesionales. ¿Me explico? O sea, el que quiere
participar en el grupo de música, tiene que tener una carrera en música. Es decir, la batería la tocan con pentagrama y partitura. ¿Me explico? No es que... Y ellos compran, en aquel tiempo se compraban libros con las partituras originales para... Y estoy hablando de hace 20 años atrás. Era un grupo que tocaba con excelencia. Pero llegó el momento, dice Esteban, hermano, llegó el momento donde la gente se acostumbró que cuando no llegaba el baterista, entonces la gente hablando ahora era en contra. Hombre, qué culto más aburrido. Otro muchacho también debería aprender a tocar esa cosa. Y lo que primero fue una discusión, luego se convirtió en un plus a favor del ministerio musical. Hoy en día esa iglesia, después de 20 años que tiene Esteban de estar ahí como pastor, ha triplicado la cantidad de membresía en la iglesia. Tienen 1,200 miembros en esa iglesia. Y Dios le sigue respaldando. Cuando tú hablas con un hombre como él, uno de los puntos que normalmente él está fijándose es en tratar de cumplir el propósito que Dios está haciendo y hacer oídos sordos a muchos de los comentarios, como los del principal de la sinagoga. Porque lo que buscan es desanimar y torcer lo que el Señor quiere enderezar. En estos días subimos el video del grupo de música, de una de las canciones que grabaron hace poco, y hasta mi mamá, que va casi para 80 años, me escribió para decir, ay papi, qué lindo. Y qué bonito esos chicos agarrados de la mano orando. Y yo dije, gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Pero créame que hay gente que se rasga las vestiduras por eso que subieron los chicos. Y tal vez no aquí en la iglesia. Espero que no aquí en la iglesia. Pero yo sé que hay gente que por esa sangre corre envidia. Y créanme que no es celo espiritual. Se llama legalismo y tradicionalismo. Y eso destruye una iglesia. Entonces la envidia lo que busca es un deseo por sobresalir y una falsa vanagloria, como la que sintió en este caso el principal de la sinagoga, que perdió el control, perdió el protagonismo, y ahora hay alguien más grande que él que hace cosas mayores. Y luego viene la voz del legalismo y el tradicionalismo, que ahora se acuerdan que el día de reposo es sagrado y que lo están profanando. Todo lo ven como una amenaza. Cada cosa nueva puede ser una amenaza potencial contra las tradiciones que siempre hemos desarrollado. Y son capaces de utilizar la palabra de Dios olvidando el verdadero propósito por el cual ella fue escrita. Es verdad que la Escritura dice 6 días trabajarás y al 7º descansarás. Pero Jesucristo le respondía a ellos y les decía, misericordia quiero y no sacrificio. Porque sus sacrificios con los cuales se acercan a Dios los hacen de labios, dice la Escritura. Pero su corazón está lejos de mí. Lo cual es mucho y muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora, todo el pueblo se regocijó, según lo que dice el versículo 17. Y esto es algo que quiero que hagamos un énfasis. La Escritura habla de un grupo pequeño que posiblemente se presentaron delante del Señor y que salieron avergonzados. Pero me habla de un pueblo que salió regocijado, según lo que dice el último versículo. Vamos a leerlo para que no se lo olvide. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. No sabemos cuántos eran. Lucas tira al agua al principal de la sinagoga. En la eternidad posiblemente lo veamos, espero que esté en el lugar correcto. Ay, usted era que, ¿cómo se te ocurre ponerte a decirle cosas al maestro? ¿Cómo se te ocurre? Me explico, o sea, tal vez. Todos son avergonzados. Pero, y este pero me encanta, todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas
hechas por Él. Y le tengo una buena noticia y vamos por más. Vamos por más. Porque tenemos que seguir enderezando el camino y haciendo las cosas que le agradan al Señor. Para la gloria de su nombre. Me preguntó una vez un hermano de los que han venido a visitar la iglesia y ver cosas que hemos hecho acá. Hermano, ¿y eso del grupo cómo nació? El grupo nace por una necesidad, mis amados hermanos. Una necesidad que encontramos basada en la Escritura. De un diagnóstico y un análisis real en nuestra propia iglesia, que nuestra adoración la sentíamos vacía. Y con eso yo le estoy diciendo a una persona que está preguntándome, la solución no es hacer un grupo en tu iglesia. Porque quizá la gente nada más dice, como allá hicieron un grupo, vamos a hacer un grupo aquí también y a ver si funciona. Esa no es la solución. La solución es ir a la palabra y diagnosticar de acuerdo a la palabra cuáles son nuestras deficiencias y qué tan largo están las expectativas de Dios a lo que le estamos ofreciendo a Él. Y comenzar a acercarnos cada día más. Porque no es un asunto de hacer algo. Es que en su iglesia pasan los niños a las 9:30 para allá. Sí, los pasamos de una vez, pero esa no es la solución. Esa es una necesidad que nosotros solventamos de alguna manera. Y queremos invertirle más tiempo a la niñez. Pero no le estamos diciendo que hagan las cosas igual. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar en la palabra de Dios cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Nuestra motivación está basada en el amor. Nosotros servimos a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos conscientes a qué somos llamados, que es a servirle. Nosotros sabemos que tenemos que servirle con temor, eso significa con obediencia. Y hacerlo cada día para la gloria de su nombre. El día que perdamos la ruta, mi amado hermano, comenzamos a jorobarnos, a encorvarnos, a torcernos. Y por supuesto que esa no es la voluntad del Señor. Y para ir terminando, la Escritura dice que tenemos que servir al Señor con temor y alegrarnos delante de Él con temblor, porque el servicio, mis amados hermanos, no es teoría. Servir es la manera más sublime de reverenciar a aquel que todo lo puede. Servir es la forma práctica en la que usted y yo mostramos amor. Y servir es la forma correcta de adorar al Señor con nuestras vidas. Eso es lo que quiso decir el salmista en ese pasaje. Que el Señor nos ayude cada día, mis amados hermanos, a amar lo que Dios hace. A entender que es Dios el que lo está haciendo. Para la gloria de su nombre. Acompáñenme en oración y dígale, Padre, bueno, gracias te damos.